Buenos días, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a esta nueva enseñanza con el libro de Efesios. Hoy con el tema Introducción a Efesios, que está tomado de Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. La idea principal de Pablo transmite en su corazón pastoral por los creyentes en Éfeso al escribirles una carta que se centra a quienes son de Cristo y cómo deben vivir ahora a la luz de una nueva identidad. Tomado del capítulo 1, versículos 1 y 2. Efesios consta de solo 6 capítulos. En mi ejemplar particular de la Biblia solo tiene 4 páginas, contiene solamente 155 versículos y únicamente nos lleva unos 20 minutos leerlo entero en altavoz. Sin embargo, encontramos la belleza y el poder divino en este pequeño libro. Parafraseado de principio a fin, Efesios puede ser el documento más influyente de la historia. ¿Por qué es tan influyente y por qué debemos estudiarlo? ¿Por qué debemos estudiar Efesios? Efesios profundiza nuestra comprensión del Evangelio. Desgraciadamente, vivamos en el día de hoy con mucho cristianismo superficial. Hay mucha enseñanza superficial, pero cuando llegamos a Efesios nos sumergimos a lo que Pablo llama las inescrutables riquezas de Cristo, capítulo 3, verso 8, en un gran lugar para sumergirse en lo más profundo y describir el verdadero significado del Evangelio. Los efesios magnifican la importancia de la iglesia, quizá más cualquier otra carta del Antiguo Testamento. También vivimos en un día en lo que la gente no valora realmente en la iglesia. Se inclinan a pensar: si no hay nada más en este fin de semana, entonces supongo que asistiré a un servicio congregacional de adoración. Sin embargo, cuando miramos este libro de Efesios, leemos cómo la iglesia es central para los propósitos eternos de Dios. La iglesia es puesta en la perspectiva eterna a través de la iglesia. Dios nos ha elegido para dar a conocer la infinita sabiduría. La exploración de este pequeño libro ha cambiado vidas para siempre. Un antiguo presidente del Seminario Bíblico de Princeton, John Maclay, recordaba cómo a los 14 años llevó su Biblia a las colinas de Escocia y estudió el libro de Efesios. Escribió estas palabras: vi un mundo nuevo, todo era nuevo. Tenía una nueva perspectiva, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia otras personas. Amaban a Dios, a Jesucristo, y se convirtió en el centro de todo. Había sido vivificado, estaba realmente vivo. Que también a usted se le abra un mundo entero. Efesios puede ser también una epístola más contemporánea del Nuevo Testamento, aparte de la mención de la esclavitud que adoremos más adelante en esta carta. Podría haberse escrito a una iglesia moderna. Esto se debe a que los efesios no eran más situacionales de las cartas. Normalmente Pablo escribía cartas lo que hacía para corregir algo, pero en Efesios encontramos poco de eso. Es más reflexiva y menos correctiva. Era una carta circular distribuida y leída por las iglesias de la región de Asia Menor y por lo tanto nos llega de la forma más general. Pablo no la nombra y la determina de los falsos maestros, ni menciona problemas específicos de la iglesia de Efesios, ni incluye los planes de viaje como hace en otras cartas. Por ello, Efesios resuena en los cristianos contemporáneos porque parece que Pablo podría haber escrito la carta a una iglesia del siglo XXI.
Efesios proporciona un estímulo lleno de la gracia. Si usted se siente cansado, desanimado, abatido, solo o confundido, bienvenidos a Efesios. Nuestras almas necesitan ver esta descripción de la gloria, de la gracia de Dios. Necesitamos el Evangelio todos los días y los cristianos necesitan el Evangelio todos los días. Recuerde que Pablo está escribiendo esta carta a las iglesias cristianas, pero indica 3 capítulos a decirles qué es el Evangelio. Pablo está escribiendo a gente común como nosotros. Algunos eran ricos, algunos eran simples empleados, algunos trabajaban en el puerto, algunos eran sirvientes de amos, según trabajaban en pequeñas aldeas. Eran cristianos que vivían en un mundo. Primero necesitaban entender quiénes eran y luego cómo vivir en realidad, al igual que nosotros. Efesios ofrecía alguna respuesta práctica a las preguntas básicas sobre la vida cristiana. Es un mini libro de teología. Todo cristiano se beneficiaría al estudiar, no los cristianos en particular, en lo que están superficialmente interesados a aprender y creen que los cristianos también se beneficiarían a estudiar este libro de Efesios. En este libro se abordan las siguientes preguntas. ¿Por qué adorar? Capítulo 1, versículos del 3 al 14. ¿Por qué debemos orar? Capítulo 1 del 15 al 23. ¿Por qué debemos sorprenderte la gracia? Capítulo 2 del 1 al 10. ¿Qué somos? Capítulo 2 del 11 al 22. ¿Por qué la iglesia es algo importante? Capítulo 3 del 1 al 13. ¿Por qué debemos orar? Capítulo 3 del 14 al 21. ¿Cómo podemos estudiar unidos? Capítulo 4 del 1 al 16. ¿Cómo vive la gente nueva? Capítulo 4 del 1 al 32. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Capítulo 5 del 1 al 14. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Capítulo 5 del 15 al 33. ¿Cómo deben ser los padres? Capítulo 6 del 1 al 4. ¿Cómo debemos ver nuestra condición y vocación? Capítulo 5 del 9 al 10, del 6 al 9. ¿Cómo debemos luchar? Capítulo del 6 del 10 al 24. A modo de introducción a la carta quiero echar un vistazo a los 2 primeros versículos y luego examinar el mensaje de la carta. Consideremos al autor y destinatarios de saludos del mensaje. El autor, Efesios 1, versículo 1a. Este libro se abre con 3 palabras: Pablo, apóstol, que de Cristo Jesús según la voluntad de Dios. Aunque algunos argumentan en la carta que la autoría paulina, el propio Pablo dice que es el autor, capítulo 1:1 y capítulo 3:1. También nos da 2 fuentes exteriores sobre hablar la verdad, capítulo 4, versículo 15 y 25. Además, la iglesia primitiva aceptó universalmente la autoría paulina y no fue cuestionada hasta fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Aunque los efesios tienen un estilo único de comparación con las demás cartas de Pablo, no es suficientemente diferente como para saludar o aludir su autoría. Algunos críticos afirman que es demasiado impersonal para un hombre que pasó 3000 años ahí. Pero creo que este es un argumento débil. Pablo podría haber elegido simplemente ser reflexivo. También puede suponer que no solo conocía a todos los creyentes, especialmente los de las aldeas que llegaron por la fe y después de su partida. Y como ya se ha dicho, la carta probablemente circulaba y por lo tanto era general. Pablo sigue la forma habitual del prólogo, proporcionando 3 elementos en el remitente, destinatario y un saludo. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Anteriormente, Pablo era un perseguidor de la iglesia, Hechos 9 del 1 al 2, pero Dios hizo apóstol de los gentiles, Romanos 11:33. Pablo atribuye 3 conversaciones y una vocación de la gracia de Dios, primera de Timoteo 1:15. Antes de su conversión, Pablo profería amenazas asesinas contra los cristianos, pero llegó a escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Esto es una transformación, ¿no es así? La vida de Pablo nos recuerda que Dios puede cambiar radicalmente a cualquiera,
Aquí tenemos a un hombre que podría haber sido comparado como un terrorista que ahora escribe el Nuevo Testamento. En Efesios 3, del 7 al 8, Pablo destaca de la gracia de Dios en su misión a los gentiles. El mensaje de la gracia de Pablo fue algo que él mismo experimentó personalmente. Se podría decir que es el relato del capítulo 2 del 1 al 5, fue una experiencia de Pablo. Es un apóstol de Cristo, es decir, su autoridad procede de Jesucristo, aunque a veces el término apóstol se utiliza en un sentido no técnico, la mayoría de las veces se utiliza en un sentido técnico, refiriéndose a aquellos quienes Cristo resucitado llamó y comisionó. Pablo dice que el apóstol por la voluntad de Dios es un tema importante en la carta que enfatiza los propósitos de Dios. El apostolado de Pablo no fue de su propia elección, Gálatas 1:16. Dios designó desde su nacimiento, desde donde escribe Pablo. 3 veces menciona el encarcelamiento, capítulo 3:1, capítulo 4:1, capítulo 6:20. Creo que Pablo escribió esta carta cerca del final de su encarcelamiento de 2 años en Roma, más o menos del mismo tiempo que Colosenses y Filemón, aproximadamente en el año 62. Durante este tiempo estuvo encadenado y un soldado romano, pero era libre de recibir visitas. Entre estos visitantes, uno de ellos probablemente era el secretario que anotaba sus palabras. Pablo envió entonces 3 cartas a Tíquico, que estaba con él en Roma. Según C.L. Milton, el 26.5% del texto de Colosenses aparece en Efesios. Es una idea para poder considerar Colosenses mientras se estudia Efesios. Sé devoto a enseñar a los apóstoles. Como apóstol escribe bajo la inspiración del Espíritu, la palabra de Pablo tiene el mismo peso para nosotros hoy. Pero por eso debemos escuchar con humildad y atención. Pablo nos habla a través de esta carta por el Espíritu. Charles Haughey dice, la epístola se revela como una obra del Espíritu Santo, tan claramente como las estrellas que declaran a su Creador, que es Dios. Más adelante Pablo dice a la iglesia que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo solo Jesús mismo a la palabra o la piedra angular. Capítulo 2, versículo 20. En Hechos 2, la iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2, versículo 42. También nosotros debemos amar la instrucción del apóstol Pablo en esta carta, que es un regalo de Dios para nosotros. Le animo a que memorice todo o parte de ella. A los destinatarios. Efesios 1, 1b. Pablo escribe a los santos que están en Éfeso, y estos fieles en Cristo Jesús se distinguen mucho en Éfeso. Amaba parte de la redacción original, aunque algunos documentos tempranos lo incluyen, otros lo omiten sin proporcionar ningún nombre geográfico en su lugar, los deja con una construcción gramatical incómoda. Podría ser que simplemente se dejara de lado alguna manera. F.F. Bruce cree que la iglesia en Asia Menor debía interesar su propio nombre. O'Brien incluye que fue una epístola general enviada principalmente a los creyentes gentiles al suroeste de Asia Menor y quien se vinculó con Éfeso en una etapa temprana, quizá por ser la iglesia estratégica o por ser una de varias ciudades en las que le envió la carta. Expresando una posición similar, Daniel Akin dice lo siguiente, que también expresa mi propia opinión. Es posible o probable que Éfeso sea una carta circular dirigida a varias iglesias de Asia Menor. En la vecindad general de Éfeso, la dirección circular de la epístola explica la omisión del nombre de la ciudad y la dirección. Durante la estancia de Pablo en Éfeso, la mayor parte de tercer viaje misionero registrado en Hechos, capítulo 18, 23 y 21, 17, el impacto del ministerio se hizo sentir más allá de los límites de la ciudad de Éfeso. En consecuencia, sería muy natural que la escribiera a las comunidades cristianas establecidas durante la misión en Éfeso.
Parece valioso un estudio del ministerio de Pablo en Éfeso, aunque probablemente estaba escribiendo en la región efesia más amplia. Estoy de acuerdo con Brian Chavel, que dice que el encuentro cultural de Éfeso del siglo I ilumina claramente el tipo de contexto social de Asia Menor que vivió en el público de Pablo. En otras palabras, si los efesios estaban destinados a varias iglesias de toda Asia Menor, una mirada a Éfeso nos ayuda a entender el contexto. De hecho, en Hechos 19 ilustra la conexión entre Éfeso y Asia Menor. Lucas describe que, como resultado del ministerio de Pablo en Éfeso, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículo 10. La lucha en Éfeso. En Primera de Corintios, una carta anterior a otra iglesia escrita desde Éfeso, Pablo dice: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 8 y 9. En Hechos 19, Pablo menciona su larga estancia en Éfeso, que fue una de 3 años, la más larga de sus viajes misioneros, 3 meses en la sinagoga, 2 años en la sala de conferencias, pues de algún tipo y más. Hechos 19, capítulo 19, versículos 8, 10 y 22. Una de las razones de la larga duración fue que tuvo muchas grandes oportunidades para el ministerio. Entre ellas estaba la enseñanza pública diaria en la sala de Tirano. Sin embargo, estas oportunidades implican una gran oposición. En Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19 dice que sirvió en Asia con lágrimas y con pruebas. En 1 de Corintios 15, 32 dice que se enfrentó a bestias salvajes en Éfeso. Podría ser una figura retórica, pero es lo más probable que sea la referencia de lo que ocurrió en Hechos 19 en el anfiteatro. Una aplicación importante que podemos discernir de estos textos se relaciona con las pruebas y la voluntad de Dios. El hecho de que sea algo digno o signifique que alguien ha salido de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no significa que estemos libres de oposición. De hecho, las oportunidades de la oposición se mezclan a menudo. ¿Qué hizo que esto fuera una región difícil para ministrar? Considere primero el tamaño de Éfeso. Éfeso se encuentra en la actual Turquía occidental. Era una ciudad portuaria muy concurrida y la cuarta o quinta ciudad más grande del mundo en aquella época. Su enorme anfiteatro tenía la capacidad para unas 25,000 personas. La ciudad albergaba eventos atléticos similares a los Juegos Olímpicos. Se encontraba en el cruce en el centro de carreteras principales de Asia Menor. La reordenaban varios pueblos. Era la puerta de Asia, que se convirtió en la puerta del Evangelio, ya que el ministerio de Pablo en la ciudad llegó a todos los que vivían en Asia. Hechos capítulo 19, versículo 10. Hoy en día gran parte del mundo es urbano, y la necesidad de plantar iglesias en áreas urbanas densas donde hay una gran diversidad es enorme. Imagínese si un misionero hoy en día enviado a algún lugar como Manhattan o Estambul, otra ciudad de entrada, ciudades masivas con gran necesidad del evangelio e iglesias locales. En segundo lugar, considere la guerra espiritual de Éfeso. Si el tamaño de esta ciudad no fuera suficiente para abrumar un misionero, también habría una tremenda guerra espiritual en Éfeso. La ciudad era conocida por diferentes formas del paganismo. Algunas eran más sofisticadas que otras y bastante sólidas. Los tipos sofisticados abrazaban la noción griega de la verdad de la iluminación, que implicaba alcanzar altos niveles de conocimiento misterioso. Este conocimiento se obtenía no solamente del aprendizaje, sino de la experiencia a través de las prácticas eróticas y ascéticas. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Como ejemplo de la solidez de Éfeso, hoy se conserva un cartel tallado en piedra en las calles que salen al antiguo muelle. Servía para dirigir a los marinos y a los burdeles. La cultura estaba impregnada de materialismo, sensualidad, prácticas idolátricas pervertidas.
Esto era también la sede del culto del emperador romano. El culto del emperador era una característica proveniente de una vida de todos los niveles de Asia. En esa época se hablaba de su César Augusto como el Salvador. Su nacimiento fue declarado como el principio de buenas noticias para el mundo y el calendario lo ajustó a la luz de su nacimiento. Así que hubo un conflicto evangélico. Las novedades de las estatuas de los templos y otros artículos proclamaban el Evangelio de Augusto. Para la iglesia que proclamaba el Evangelio de Jesús, hoy se puede ver el estatus del emperador romano Trajano entre las ruinas de Éfeso, que gobernó después de la época de Pablo, pero se puede captar el espíritu de los gobernantes romanos en su tiempo. La estatura muestra de pie que Trajano era la cima del mundo, dando la idea que era un dios. Ahora compara esta imagen con el capítulo 1, verso 21 y 22. Solo tienen todas las cosas bajo sus pies el Señor Jesús. Cuando los cristianos decían Jesús es el Señor, estaban diciendo que César no lo es. Esto fue también el sello del culto a la diosa romana Diana o la griega Artemisa, cuyo templo fue una de las 7 maravillas del mundo en su día. Fue 4 veces más grande que el Partenón, pero no hay solo sobrevivientes de los casos del resto de un pilar. Está a 1,5 kilómetros del antiguo anfiteatro que sigue de pie. El misterio de Pablo en Éfeso amenazó el comercio de quienes hacían modelos de plata a Diana. Hechos capítulo 19, versículos 23 al 41. Tal vez este contexto espiritual y el conflicto de Éfeso impulsó a Pablo a escribir un estilo particular que utiliza en esta carta, utilizando palabras como autoridades, poder y fuerzas espirituales, y enfatiza el señorío de Jesús sobre todo. Parece que Éfeso estaba obsesionada con los demonios, la magia, la idolatría y en particular el culto a Diana. En tercer lugar, considere un vistazo a la guerra en Éfeso, Hechos 19, versículos del 19 al 20. Pablo tomó una breve estancia en Éfeso durante la cual proclamó a Cristo en las sinagogas. Hechos capítulo 18, versículos 19 y 20. A continuación, en Hechos 19 tenemos una idea del clima espiritual de Éfeso. Leemos sobre el ministerio de la enseñanza de Pablo. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino entre la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándolos a los discípulos, y discutía diariamente a la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor junto con los griegos. Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10. Pablo comenzó en la sinagoga hablando durante 3 meses, luego pasó a la sala de Tirano, donde enseñó durante 2 años. Pablo estaba en el auditorio o la sala de conferencias pública, donde se impartían conferencias durante el periodo de la siesta del mediodía. Probablemente Pablo también tomaba un descanso de su oficio. De modo de aplicación, recuerde que podemos reunirnos en cualquier lugar para enseñar la Biblia. No necesitamos un templo o un edificio espectacular. Se podría compartir en la sala de Tirano como un centro comunitario moderno en donde se ofrecen las clases sobre las variedades de varios temas. Nuestra iglesia se reúne en una instalación genérica y probablemente seguirá haciéndolo a menos que alguien quiera darnos un edificio para la iglesia. Al igual que Pablo, nosotros también debemos encontrar formas y compartir el Evangelio dentro de nuestro contexto diario. Pablo está utilizando el típico periodo de la siesta para enseñar. Esto puede parecer un estudio bíblico como los colegas antes de comenzar el trabajo o el almuerzo de los hombres de negocios o un estudiante que comience algo en escuela. Durante los descansos enseñaba Pablo, que acabó saliendo del salón y llegando a los pueblos. Luego leemos sobre la posición demoníaca en Efesios. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que incluso llegaban pañuelos o delantales de cuero
a los enfermos y las enfermedades se les alejaban y los malos espíritus se iban de ellos, porque también algunos eran judíos exorcistas ambulantes que tratando de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, era lo que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Este hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y no pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron que estos eran los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y en el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continúan viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia juntamente con sus libros los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que se llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así creía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 20. Pablo realizó milagros que confirmaron el mensaje, pero debemos tener cuidado al aplicar este relato. Hechos es una narración de las narraciones que son descriptivas, no persistentes, a lo que significa que Lucas simplemente describe qué sucedió. No están percibiendo lo que hagamos en esto. No debemos indicar un ministerio que de delantales. Ciertamente debemos aplicar a las narraciones, sino las diferencias de las epístolas que nos dan las exhortaciones claras. Simplemente consideremos el resultado del ministerio de Pablo aquí. Estuvo marcado por el poder asombroso de la confesión y es el arrepentimiento y la aceptación de Jesús. Este dramático relato culmina con lo que queman los libros y probablemente tenían los hechizos y conjuros y otras prácticas del culto. Fue un despertar espiritual. ¿Se imagina a aquellos envueltos en falsas religiones, en cultos, supersticiones y quemar sus libros y adorar a Jesús? Sin embargo, no todo el mundo estaba encantado con el movimiento. Lucas menciona que Pablo permaneció en Asia un tiempo y luego escribe: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Hechos 19, versículos 22 y 23. Los cristianos estaban poniendo el mundo al revés. Hechos 17, 6. En Éfeso me ha hecho estas preguntas. Se dice que eso de nuestra iglesia local, estamos impactados en la ciudad. Oremos por lo que podemos hacer un alboroto santo. Obsérvese que el cristianismo se le denomina en sus inicios el camino. Hechos capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículo 9, capítulo 24, 22, versículo 4. Era una nueva forma de vida, era totalmente diferente a las otras religiones. Se centraba en Jesús, quien era el camino, la verdad y la vida. Juan 4, 6. Este alboroto santo provocó una serie de oposición. Al observar los siguientes versículos de Hechos, se ve que Pablo se enfrentaba ahora a una oposición de otra fuente, los plateros. Esto pone de manifiesto la cultura materialista y supersionista de Éfeso. Se menciona y se nombra un platero en particular, Demetrio, que estaba molesto porque el Evangelio estaba afectando el sistema socioeconómico, y Lucas recoge sus palabras. Compañeros, ustedes saben bien que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y ha apartado diciendo que los dioses hechos a mano no son dioses verdaderos. Y no solo correremos el peligro de nuestro oficio caiga en descrédito, sino también el que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y de ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Hechos capítulo 19, versículos del 25 al 27.
Dado que mucha gente en Éfeso se estaba convirtiendo a Cristo, cada vez menos gente quería comprar estatuas de plata. Esto creó una erupción masiva en Éfeso. Como resultado, arrastraron a Pablo y a sus compañeros al anfiteatro, en donde casi los mataron. Hechos capítulo 19, versículos del 28 al 41. Por último, se les añade una lista de estas palabras en las conspiraciones de los judíos. Hechos capítulo 20, versículo 19. Entonces se tiende un lugar increíble y difícil para ministrar. Sin embargo, sorprendente, Pablo pasó unos 3 años en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 31, probablemente alrededor del año 52 al 54 después de Cristo. Tuvo un gran exilio allí, especialmente entre los gentiles, pero no fue sin oposición. La iglesia de Éfeso nació en una gran parte en medio de la oposición. Si usted planea plantar una iglesia o ir a otra ciudad difícil, y ruego que muchos de ustedes lo hagan, recuerde que este patrón será una lucha. Es posible que la sangre, pero que tenga consuelo en el viaje de Pablo. Prepárese para la guerra, pero confíe en el Señor. Aunque no todos se mudan a ciudades muy conglomeradas, llenas de casi en su totalidad de gente inconversa, es importante recordar que vivimos en una cultura llena de idolatría, superstición y ocultismo y actividad demoníaca, inmoralidad sexual y política, materialismo, un amor por la educación de provista de Dios y una adoración de líderes políticos. Recuerde que el Evangelio de Jesucristo es lo suficientemente poderoso para romper estas fuerzas y llevar a la gente a la fe salvadora de Jesucristo. Solo hay un Señor. Proclámelo con valentía. Los santos de Éfeso. En medio de esta cultura estaban los santos de la palabra santo. Capítulo 1, versículo 15, 18, capítulo 3, 8. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, que hablaba que Dios eligió a su pueblo entre todas las naciones a ser mi reino, mis sacerdotes, mi nación santa. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Cristo nos ha convertido en un pueblo santo. Efesios 5, 26. Proporcionalmente somos santos porque estamos unidos a Cristo. Ahora debemos de vivir de manera coherente con esta posición. La santidad personal consiste en llegar a ser la práctica de lo que somos en esta posición. ¿Quiénes eran estos santos? Algunos creyentes judíos estaban en Efesios antes de que llegaban Pablo, Hechos capítulo 18 del 24 al 27, pero más tarde parece que las iglesias eran principalmente gentiles. Las iglesias de Éfeso estaban formadas quizá por unas 30 o 40 personas a las que se reunían en las casas, pero estas iglesias habían experimentado una ausencia de 7 u 8 años de Pablo cuando escribió el libro a los Efesios. Necesitaban instrucción. Es posible que hubiera una falta de unidad entre los conversos anteriores y Pablo y los que llegaron después, así como una división entre los grupos de los judíos y gentiles. Efesios, por lo tanto, proporciona algunas verdades de la importancia crítica sobre la naturaleza del Evangelio, y como estamos unidos en Éfeso, es como Roma. En este sentido, los romanos, Pablo también trata de reunir a la iglesia de los judíos y a los gentiles en torno al Evangelio. Pablo también llama al cristianismo en Éfeso fieles. Este término probablemente significa creyentes, más que dignos de confianza. Eran aquellos que confiaban a Cristo para la salvación. Aunque vivían físicamente en Éfeso, los santos estaban espiritualmente en Cristo, vivían en unión con Cristo. Efesios menciona una unión con Cristo, y al estar en Cristo más que cualquier otra carta, más de 36 veces. Esta frase aparece unas 164 veces en las 13 epístolas de Pablo. Este es el corazón del cristianismo, estar unidos en Cristo. Los cristianos son personas que están en Cristo, están unidos en su muerte y en su resurrección. Capítulo 2, versículos del 5 al 7. Solo estando en Cristo se puede tener acceso a toda la bendición espiritual. Si estás en Cristo, entonces las riquezas de Cristo son tus riquezas, sus recursos son tus recursos, su justicia es tu justicia, su poder es su poder, su posición es nuestra posición. En donde está Él, nosotros estamos. En lo que Él tiene, nosotros también lo tenemos. Y porque estamos en Cristo, aunque la
oposición nos rodee por todos lados, estamos seguros de que Él da la identidad del cristiano. Por lo tanto, estar en Cristo no es un rendimiento personal, popular o de productividad o protagonismo. El saludo. Efesios 1, versículo 2. Pablo escribe: gracia y paz a ustedes por parte de Dios, Padre nuestro, y al Señor Jesucristo. Este saludo es el mismo tipo de saludo que utiliza en sus otras cartas. Al decir gracia, Pablo no está diciendo hola, sino que está expresando un deseo de oración de la gracia que llegue a Éfeso. Pablo es un teólogo de la gracia. La gracia recorre toda esta carta, aparece 12 veces. Lo mismo ocurre con la paz. Pablo diría a Dios que trajera la paz a sus lectores. Aprendamos mucho sobre la paz de Dios en Efesios. Cristo es nuestra paz, capítulo 2, versículo 14. Vino y anunció paz, capítulo 2, 17. Preservar la unidad del vínculo de la paz, capítulo 4, versículo 3. El Evangelio de la Paz, capítulo 6, versículo 15. Este deseo expresado en oración introduce la carta que había sido leída en voz alta en el culto de congregacional, Colosenses 4:16. Esta gracia y paz vive en Dios, de nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, que magnifica la imagen del Padre, y hay que en esta carta también tiene una imagen majestuosa del Señor Jesús como Rey cósmico de todo. Jesús llena la mente de Pablo, y ponga atención al final de la carta en el 6:23-24, donde Pablo ora de nuevo por la paz y la gracia de Dios, el Padre y el Señor Jesús, para todos los que tienen amor impersevero por nuestro Señor Jesucristo. El mensaje. El pensamiento clave de Efesios es la fase en Cristo. Efesios nos muestra que Dios está formando una nueva humanidad a través de Cristo en el Espíritu. Describe cómo Jesucristo murió por los pecadores y fue resultado y exaltado por encima de todos los competidores, y es la hora de la cabeza del cosmos y de la iglesia. A través de nuestra unión con Cristo participamos en nuestros caminos anteriores, somos resucitados con Cristo y sentados con Él. Segunda de Corintios 5:7. Esta es la gran salvación que se debate en la gracia de Dios, capítulo 2 del 8 al 10. Observe también las expresiones que describen las situaciones antes y ahora. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos por el Mesías. Capítulo 2, verso 5. Estamos lejos de Cristo, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido acercados. Capítulo 2:13. Éramos extraños, pero ahora somos conciudadanos. Capítulo 2:19. Estábamos oscurecidos de entendimiento, pero ahora hemos aprendido acerca del Mesías. Nos hemos despojado del viejo yo y nos hemos vestido del nuevo. Capítulo 4, versículos del 20 al 24. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Capítulo 5:8. Pablo describe el poder transformador del Evangelio a lo largo de la carta. Efesios se divide naturalmente en dos partes: quiénes somos en Cristo, nuestra posición, y cómo hemos de vivir en Cristo, nuestra práctica. Esforzándonos brevemente en el contenido. Nuestra posición de quiénes somos en Cristo, capítulo 1, versículo 3 al 3:21. Los términos del capítulo leemos como Dios, en su gloriosa gracia, salva a los pecadores en medio de Jesucristo, concediéndoles la vida espiritual. La anotación no se concentra en lo que debemos hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. En los tiempos verbales son principalmente pasivos. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo, capítulo 3, capítulo 1, verso 3 al capítulo 2, 10. En los 10 primeros capítulos se expresa la fuerza y la belleza y la nueva vida que tenemos en Cristo. Mire esta nueva vida que disfrutamos. Hemos sido elegidos y adoptados por el Padre, capítulo 1 del 4 al 6. Hemos sido revestidos del Hijo, capítulo 1 del 7 al 12. Hemos sido sellados en el Espíritu, capítulo 1 del 13 al 14. Nos ha dado poder de la resurrección, capítulo 1, 19. Se nos ha dado ojos para ver el señorío de Jesús, capítulo 1 del 15 al 23. Hemos sido llevados a la muerte en vida por la gracia, y hoy
Estamos vivos mediante la fe en Cristo, capítulo 2 del 1 al 10. Hemos sido resucitados y sentados con Él en los cielos, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, capítulo 2 del 5 al 7. Hemos sido creados para hacer buenas obras, capítulo 2, 10. Aquí vemos el cristianismo no consciente en volverse religioso. No se trata de ajustarse a una lista de reglas ni de adoptar una filosofía, tampoco de prosperidad financiera o de convencerse en una buena persona. Se trata de convertirse en una persona nueva, se trata de pensar de la muerte a la vida, de pasar de la oscuridad a la luz, de la tarea del ministerio. No es llamar a la gente a la religión, sino a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora tenemos una nueva comunidad en Cristo, capítulo 2, versículo 11 al 3:21. Cuando Dios salva a los pecadores, los introduce en una nueva comunidad. Esta nueva comunidad llamada Iglesia está conformada por varios grupos de personas, tomando al judío como al gentil, que ahora son uno. Pablo dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de su separación, para crear en Él mismo los dos un nuevo hombre establecido así en la paz. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Permanecemos en una nueva comunidad unida con Jesús, somos conciudadanos y santos y miembros de la familia de Dios. Capítulo 2, 19. Se dice que la iglesia se encuentra en el centro mismo del propósito eterno de Dios. No es una idea divina de última hora, no es un accidente de la historia. Al contrario, la iglesia es la nueva comunidad de Dios, porque su propósito no solo es salvar a individuos y así perpetuar nuestra soledad, sino más bien edificar su iglesia, es decir, llamar del mundo a un pueblo a su propia gloria. ¿No es increíble saber que pertenecemos a algo que existe para mostrar la gloria de Dios? Si quiere ser estupendo llegar a la camiseta del equipo favorito, pero pertenecemos a algo mucho mejor, pertenecemos a la iglesia de Dios vivo. Cuando nos convertimos en cristianos, pertenecemos a Dios y hermanas en Él. Se dice también, no es algo que yo pertenezca a Dios y luego tome la decisión de unirme a una iglesia. Estar en Cristo significa estar con Cristo, con otros que están en Cristo. Esta es mi identidad, esta es nuestra identidad. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces no debemos vivir como cristianos sin cuerpo. Vivamos nuestra identidad corporativa y pertenecer a una iglesia local y visible. Tenemos hermanos y hermanas con los que amamos, servimos, lloramos, nos alegramos y celebramos. Fuimos apartados para estar en esta comunidad. Nuestra práctica como debemos servir a Cristo, capítulo 4 del 1 al 6, del 6 al 24. Esta segunda mitad de la carta, Pablo hace un cambio que se centra en las posibilidades de los santos. Muchos de los verbos son imperativos. Ahora debemos buscar la unidad pura de Cristo, capítulo 4, del 1 del 5 al 14. Una visión de la unidad se explica en el capítulo 2, del 11 al 22, que se centra ahora en estos versículos. Aplica cómo podemos esforzarnos para perseverar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, capítulo 4, versículo 3. Pablo describe cómo se nos une nuestro destino al carácter, capítulo 4 del 1 al 2, mientras las convicciones doctrinales del capítulo 4 al 6 muestran diversas capacidades del 7 al 14 y nuestra dependencia en Cristo y en los demás, versículos 15, 16, y luego del 4, del 17 al 5, 14, Pablo habla de una nueva manera particular entre los creyentes deben caminar, capítulo 4, 17. Deben vivir una nueva identidad de pureza y de amor. Ahora debemos buscar la sumisión y la estabilidad en Cristo, capítulo 5, versículo 15 al 6, 24. Por último, Pablo comienza a hablar de cómo debemos vivir con las relaciones llenas de espíritu, capítulo 15, 4 al 6, 9. Hace hincapié en la sumisión del amor y el respeto de nuestras relaciones dentro de la iglesia, en el matrimonio entre padres y hijos, entre el lugar y el trabajo.
Los cristianos deben buscar la armonía en el hogar y en el trabajo y en la iglesia. También tenemos un enemigo al que enfrentarnos, capítulo 6 del 10 al 20. El libro concluye con imágenes vívidas de nuestra batalla espiritual contra el diablo por el poder de Dios y al hacernos resistir. Así que Efesios nos está llevando a una nueva forma de vivir y a la gente nueva que persigue un estilo de vida diferente de los que en la cultura circundante. Eso fue el reto de Éfeso y es el reto hoy. No pueda y no pierda su primer amor. Lo último que me gustaría señalar, que es la última parte de la frase de Efesios 6, 23, 24, Pablo cierra una gran carta a los santos con un llamado implícito a amar a Dios y simplemente amar a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. La lectura del libro de Efesios debería aumentar nuestro amor por Jesús. Es impresionante que la iglesia de Éfeso aunque tenía una gran historia asombrosa, y se menciona al final de Apocalipsis 2, del 1 al 7, sobre esta gran iglesia que se dejaron su primer amor. Piensa en ello. Priscila y Aquila, Apolos, Pablo, Timoteo y más tarde Juan ministraron en esta iglesia que herencia. Sin embargo, unos 40 años después de la primera generación de los creyentes, habían perdido ya su amor. Aunque fueron elegidos para detener la herejía, Pablo predijo que entrarían lobos, Hechos capítulo 20, y Juan lo ilustra, y perdieron su amor y tenían una ortodoxia fría. Debemos preguntarnos si es nuestro servicio a Jesús mecánico o lo amamos o lo usamos en nuestras propias ambiciones. Jesús les dijo que se arrepientan y eso es lo que debemos hacer si hemos perdido el amor de Cristo, que vuelva a exaltar a Jesús por lo que es y por lo que ha hecho. Vaya ahora al libro de Efesios y encontremos una visión de Jesús que nos lleva a poder exaltarlo. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza.